Empecemos con el tema de destilación fraccionada. La destilación fraccionada o destilación continua es una operación de destilación en contracorriente en varias etapas. En cada etapa de una columna como la que vemos acá, ocurre una operación de evaporización o de destilación flash, es decir, debido a las condiciones de presión y temperatura que puede haber en un momento determinado en una de estas etapas o platos, se produce un equilibrio. Ese equilibrio establece una relación entre las composiciones de los componentes que se encuentren en ese momento en el equilibrio. El vapor que se produce se encuentra en equilibrio con su líquido. Esa es la característica básica de cada plato. Y este equilibrio está naturalmente establecido por la termodinámica, que es la que determina para una cierta temperatura, presión y composición, ¿no? Determina la existencia de un equilibrio de tal manera que esa composición es única para esas temperaturas y presión. Podríamos decir igualmente que la relación es que si nosotros tenemos la composición y la presión fijas, es posible a partir de ellas determinar cuál es la temperatura que existe en esa etapa. Hay una relación única entre ellas. Aquí entonces tenemos el diagrama de una columna en la cual hay, digamos, diferentes compartimentos, cada uno de ellos es un plato. Hemos hablado de las columnas de platos previamente. En cada plato se produce una vaporización debido a que los vapores que vienen desde abajo generalmente vienen con mayor energía que la que necesita el líquido en ese momento para la vaporización. Y eso ocurre porque en cada plato, al producirse la vaporización, el vapor que sale hacia el siguiente plato es un vapor que tiene mayor composición en el componente más volátil, y si ese componente más volátil en el siguiente paso se condensa en un líquido, la temperatura que le corresponde por tener menor condensación es normalmente menor que la temperatura que había en el plato inmediatamente inferior. Entonces nosotros podemos establecer o encontrar, si hacemos las mediciones, que del plato del fondo hacia arriba las composiciones van aumentando en el componente más volátil. O sea, del plato, aquí están marcados de abajo hacia arriba. Del plato 2 al plato 3 aumenta la composición del componente más volátil, del 3 al 4 igualmente aumenta y gradualmente va aumentando hacia arriba. Y debido a que el componente más volátil es un componente de menor punto de ebullición, su mayor composición, su mayor concentración, implica también que en promedio la temperatura de ebullición de la mezcla va a ser cada vez menor. Por eso es que también nosotros podemos encontrar que de un plato al siguiente va a haber una menor temperatura en forma gradual hacia arriba. El vapor que asciende a la etapa superior intercambia componentes con el líquido que desciende. Las columnas de destilación se han desarrollado de tal manera que un vapor va ascendiendo de plato a plato. Al llegar a la parte superior es condensado a través de un condensador. El condensado se acumula en un depósito que se llama el acumulador, y a partir de ahí regresa una parte hacia la columna de nuevo como líquido y otra parte sale como destilado, como producto.
Entonces, ese líquido que regresa a la columna y cae por gravedad, se encuentra con el vapor que está ascendiendo. Ya hemos visto que dentro de cada plato existe la forma en la que se realice un contacto, ya sea por medio de la formación de un, digamos, de un cierto espesor de líquido a través del cual el vapor sube y burbujea, ya sea a través de campanas de burbujeo, a través de válvulas o a través de placas perforadas. Entonces es ese contacto entre el vapor y el líquido el que produce la transferencia de masa y que genera, formándose el equilibrio, una concentración mayor generalmente del componente más volátil. La alimentación que ingresa en alguna ubicación de la columna puede ser ubicada realmente en cualquier lugar. Es más eficiente si se ingresa en un punto determinado, como lo vamos a ver posteriormente. Entonces, ingresa en alguna de las etapas y continuamente se retiran productos de tope y fondo. Entonces, como mínimo en una columna de destilación tenemos una entrada de alimentación de la mezcla que se quiere separar, una salida superior en forma de destilado que tiene una concentración mayor en el componente más volátil, y por el fondo también hay una salida de líquido que contiene menor concentración del componente más volátil y obviamente mayor concentración del componente menos volátil. De alguna manera se produce una vaporización nuevamente del líquido que está saliendo de la columna para que pueda retornar en forma de vapor. Lo que vemos aquí es un rehervidor. Este rehervidor es simplemente un depósito en el que el líquido que está cayendo desde el fondo de la columna ingresa y por medio de una fuente externa, que puede ser un vapor saturado, por ejemplo, proveniente de un caldero, se produce el calentamiento para que la vaporización fuerce el retorno de los componentes y de esta manera se vuelva a tener un vapor para que haga contacto con el líquido que cae y se produzca la transferencia de masa. Entonces, permanentemente hay una subida de vapor, una bajada de líquido por esta corriente que se llama el reflujo. Ese líquido cae permanentemente y de esa manera se llega a un estado estacionario, de modo que hay una salida con una cierta concentración por arriba y otra salida por abajo. Bueno, hay diferentes formas de realizarse la destilación. En una de las clases anteriores ya he mostrado esas variaciones. En la destilación fraccionada nosotros podemos suponer que en cada plato ocurre un comportamiento ideal y la destilación se desarrolla en un estado estacionario. Es decir, podríamos decir nosotros, si ya ha pasado un cierto tiempo, un tiempo largo desde que empezó la operación de destilación, podemos decir de que en la columna, en cada punto, en cualquiera que ustedes puedan revisar, existe un estado estacionario, es decir, los flujos siempre van a ser constantes en ese punto, las temperaturas van a ser constantes, la presión va a ser constante, la composición va a ser constante. De plato a plato pueden variar, ¿no?
variar la composición, variar la temperatura, puede variar la presión, pueden variar los flujos de subida y de bajada, pero en ese momento, en ese instante, en ese plato, las condiciones de las que estamos manifestando van a mantenerse constantes. Es decir, el flujo en ese plato no cambia, su temperatura no cambia, su composición en ese plato no cambia, ¿no? Es decir, todas las características son las mismas. Para que eso ocurra también, naturalmente, la alimentación debe ser constante en flujo, en temperatura, presión y composición. Lo que sale por el tope también va a ser constante en flujo y composición y temperatura. Y por debajo, la salida de producto de fondo también va a ser constante en flujo, temperatura, presión. Ese es digamos, lo que nosotros suponemos cuando vamos a trabajar en una columna. No es cierto en la vida real, ¿no? En la vida real, una operación en una columna no es completamente estacionaria. A lo largo del tiempo pueden haber variaciones, debido a que posiblemente también hay variaciones, por ejemplo, en la entrada. Si varía la entrada, si varía el flujo de la entrada, o varía la temperatura, o varía la composición, es de esperarse que a lo largo de la columna hayan también variaciones que responden a esas variaciones. Y las variaciones serán permanentes mientras se mantenga la variación en la entrada. Cuando se estabiliza, digamos, en un valor predeterminado los flujos, composiciones, temperaturas, presiones en la alimentación, es de esperar que después de un cierto tiempo también se estabilicen en valores fijos a lo largo de toda la columna. Nosotros en este curso no estudiamos lo que ocurre a lo largo del tiempo cuando hay variaciones en la columna y solamente consideramos que la columna está trabajando en un estado estacionario. En cualquier lugar donde nosotros querramos hacer una medición, encontraremos que en ese punto todas las características son constantes a lo largo del tiempo como forma de estudio. Repito, si vamos a la vida real podría no ser exacto, pero para nuestro estudio consideramos que es constante a lo largo del tiempo. Otra característica adicional es que en una columna que está conformada por platos que consideramos ideales, en un plato ideal, el líquido y el vapor están perfectamente mezclados y en equilibrio. Al decir que están en equilibrio significa que se cumplen las relaciones de equilibrio termodinámicas, la temperatura es constante para ambos, si son dos, o para los componentes que estén presentes en la mezcla, pueden tener diferentes composiciones, pero las mismas temperaturas, la misma presión, y ese es el principio con el que vamos a trabajar. Es posible que nosotros encontremos que en la vida real el equilibrio perfecto y la mezcla perfecta no se cumple por cuestiones de diseño. Tal vez el tamaño no es el adecuado, o tal vez el patrón de flujo no es lo suficiente para permitir el equilibrio. En fin, pueden haber muchas razones. Pero si no hay un equilibrio perfecto en ese plato, existe también la forma de tomar en cuenta esas variaciones por medio de los cálculos de eficiencia. Bueno, entonces, como digo, la suposición de que hay comportamiento ideal y de que hay estado estacionario podría no ser cierta si es que vamos a una planta determinada.
Por eso dice ahí, un análisis riguroso podría indicar que esta suposición no es correcta. Sin embargo, para nuestro estudio, vamos a suponer que sí es correcta. Ya en otros cursos, ustedes estudiarán el caso en el que hay otras posibilidades y variaciones. La falta de equilibrio o mezcla completa debe ser ajustada estableciendo una eficiencia, ¿no? Hemos indicado. Bien. Ya hemos visto cómo es una columna de destilación. Hay diferentes formas de arreglo en una columna de destilación, tanto en el fondo como en el tope. En este caso estamos mostrando diferentes formas en las que se produce el rehervido del líquido que está cayendo. Fíjense, en este caso, el líquido que cae no está en contacto con el vapor que sale. Eso quiere decir de que este líquido y este vapor no van a estar en equilibrio. En las otras operaciones que nosotros vamos a ver, nosotros sí vamos a encontrar que en un plato, por ejemplo, ¿no?, el líquido que cae del plato está en equilibrio con el vapor que sale. Aquí no, porque este líquido que se está calentando en forma independiente, mientras que aquí este líquido es el que está produciendo el vapor. Y todo este líquido no tiene a dónde irse. O sea que si el líquido ya llegó hasta aquí, va a tener que vaporizarse y salir. A pesar de que este líquido de acá es el mismo líquido que está saliendo acá, sin embargo, como no están en contacto, no hay un equilibrio entre los dos. Esa es una forma. Acá nosotros tenemos otra forma. Aquí el líquido que está cayendo de los platos es el que sale para ser calentado. Y este vapor que está saliendo está en equilibrio con el líquido que va a pasar hacia arriba. Entonces, ahí hay un cierto equilibrio. No se completa la etapa de equilibrio, pero está más cercano al equilibrio que en esta operación. En cualquier plato por encima de la columna podría no ocurrir una mezcla perfecta, ¿no? Por ejemplo, podemos ver que el líquido acá está formando un cierto nivel. Se supone que este líquido debe venir de manera horizontal para caer por este rebosadero, ¿sí?, y el vapor debe atravesar. Sin embargo, por la distinta inclinación que puede haber acá, hay un mayor contacto en este lado que en este lado. Eso podría parecer insignificante, de hecho en algunos casos no lo es, debido a que hay también una pequeña gradiente de presión dentro de este plato por efecto del paso del vapor, ya sea a través de las perforaciones de un plato o a través de la columna de las campanas de burbujeo. Acá tenemos arreglos distintos que se generan cuando la columna podría resultar demasiado alta y se utilizan dos columnas. Entonces, está saliendo el vapor, se condensa, ¿sí?, pero hay una parte
en otra columna que trabaja como para que esto sea una etapa del equilibrio y se continúe la operación en otra columna. También ocurre cuando se utilizan condensadores o calentadores intermedios en una sola columna, en una única columna. Eso ocurre, por ejemplo, cuando se tienen despojadores intermedios para tomar una corriente lateral, como en el caso de la destilación fraccionada del petróleo. Las operaciones en etapas pueden realizarse también con diferentes opciones en el tope. Por ejemplo, acá tenemos una condensación total, el vapor pasa por el condensador, se condensa totalmente, pasa a un acumulador y del acumulador se divide uno para regresar como reflujo y el otro para irse como destilado, como producto. También puede haber una condensación parcial. La condensación parcial consiste en que solo una parte del vapor que está saliendo por acá se condensa y la otra parte que no condensa sale como producto, mientras que el líquido puede caer. En algunos casos no existe esta corriente de destilado, simplemente todo regresa, todo lo que condensó regresa, o también puede ser como está acá, que una parte del líquido cae, ¿no? Y sale como destilado. Entonces tenemos un destilado líquido y un vapor que está saliendo. El reflujo puede ser total, como en este caso, ¿no? Como digo, con condensación parcial, o puede ser un reflujo con salida de destilado. Y también el rehervidor puede tomar variantes, como ya lo hemos dicho, puede ser un rehervidor parcial. El líquido entra, una parte se vaporiza y la otra parte sale como destilado. O puede ser que todo lo que entra al rehervidor se vaporiza, ¿no? No tiene dónde salir, simplemente se volatiliza todo, se vaporiza. Y el producto de fondo se obtiene de otro lado. Entonces tenemos también rehervidor parcial y rehervidor total. Según la operación de tope y de fondos, nosotros podemos tener diferentes esquemas de operación en las columnas de destilación. La absorción puede ser considerada una variante de la destilación. En la mayoría de los casos de lo que se ha estudiado anteriormente en la sección de absorción, hemos considerado un gas que sale de un líquido, ¿no? O un componente que está en el gas que pasa hacia el líquido, ¿no? O sea, ese es el caso de la absorción o de la desorción. Cuando nosotros hablamos de gases, estamos hablando de componentes que no se condensan. Pero nosotros podemos también trabajar con mezclas que son vapores, es decir, vapores que pueden condensarse. Los gases están por encima de la temperatura crítica y a las condiciones normales en las que estamos trabajando, las columnas de absorción o desorción no son condensables. Pueden disolverse en el líquido, pero no son condensables. Mientras que cuando trabajamos con vapores, también puede haber exactamente la misma operación de absorción y de desorción, pero no con gases, sino con vapores. Y como vapores existe la posibilidad de que esos vapores se condensen. Y si están en el líquido, existe la posibilidad de que se vaporicen. Entonces,
la destilación en cierta forma también puede ser tomada como una especie de absorción y desorción. Ahora, cuando existe un líquido más pesado o, digamos, de menor vaporización, nosotros lo podemos considerar como una simple absorción o desorción. Me parece que en una de las clases anteriores sobre absorción hicimos un ejemplo sobre, sí, cuando tratamos el caso de las gráficas de Kremser, ¿no? Hicimos un ejercicio en donde veíamos que habían unos vapores que una parte se volatilizaba del líquido y se calculaba su capacidad, su desorción. Y para los otros componentes que eran más livianos se consideraba la absorción. Bueno, eso es lo que ocurre con frecuencia en una columna de refinación de petróleo. Los componentes se vaporizan y puede haber también este caso de absorción y desorción porque se está trabajando con vapores, en donde prácticamente todos los líquidos son vaporizables y todos los vapores son condensables. Entonces acá tenemos este caso. Esta es una columna de absorción en donde hay un ingreso de vapor que en contracorriente con un líquido que cae intercambia masa. Este líquido puede ser vaporizable. Nosotros hemos desarrollado el caso de la absorción en donde el líquido no se vaporiza, ¿no? Solamente hay un componente en el gas que se transfiere como soluto, ya sea del líquido hacia el gas o del gas hacia el líquido. Pero en este caso, para la destilación en términos globales, también nosotros podemos considerar como una de las características de la transferencia de masa con equilibrio, ¿no? Que es lo que estamos estudiando ahora. Trabajamos con vapores que se pueden condensar y líquidos que se pueden vaporizar. Entonces, la misma columna trabaja con las mismas, los mismos conceptos y las mismas reglas y ecuaciones que hemos trabajado anteriormente. Entonces, es el caso de la absorción. La rectificación se le llama al caso en el que hay un retiro de un cierto componente en una columna, como en este caso. El vapor que sale se condensa, una parte del líquido ingresa, reingresa como reflujo y hace su contacto en contracorriente con el vapor que está subiendo. Entonces aquí el objetivo normalmente es extraer un componente valioso de esta mezcla de vapores. Generalmente son los componentes livianos, por ejemplo, una mezcla de hidrocarburos, el butano, pentano, hexano, son más valiosos como para meterlos dentro de una corriente de gasolina o de diésel, por ejemplo, ¿no? Entonces, una de las cosas que se hace es, se ingresa el líquido vaporizado y se trata de extraer esos componentes más valiosos que son los componentes más livianos. Eso es lo que se hace acá, ¿no? Al final lo que está saliendo por acá son los componentes más livianos. Y el resto naturalmente sigue su camino por acá. Ese es el proceso de rectificación. De la manera semejante existe el proceso del despojamiento o stripping. Aquí se está retirando un componente valioso que viene en una corriente líquida. El líquido cae y por medio de un vapor se realiza la extracción de ese componente. El despojamiento rehervido es parecido a este, pero al revés, es decir,
como tenemos un componente importante acá, lo que tratamos de hacer es que ese componente, que generalmente puede ser uno de mayor punto de ebullición, sea extraído en la forma de un líquido. Lo que va cayendo como líquido se vaporiza y los livianos que no son tan deseados son expulsados. Esto se hace, por ejemplo, en el caso en que tenemos una mezcla de metano, etano, propano, y nuevamente digo, los componentes livianos que son útiles como líquidos son, por ejemplo, el butano, pentano, hexano, ¿no? Entonces, son extraídos, mientras que el metano, propano, etano, son retirados por acá para otro tipo de operación, ¿no? Y el líquido es retirado por abajo. La absorción rehervida ocurre cuando se trata pues de del equivalente de una absorción. Esta alimentación que aparece por el medio en realidad va un poco más abajo, y la característica que tiene es de que existe un rehervidor para vaporizar los componentes. El despojamiento reflujado, miren que se están combinando términos de la operación. El despojamiento reflujado es una operación equivalente, ¿no?, al despojamiento que se ha visto antes, pero que contiene un condensador y se refluja pues parte del líquido, ¿no? Por eso se llama despojamiento reflujado. Luego tenemos la destilación azeotrópica. La destilación azeotrópica es una característica que trata de pasar por encima de las composiciones limitantes que nos da un azeótropo. En una columna normal, si yo mezclo dos componentes, por ejemplo, agua y alcohol, que forman un azeótropo a cierta composición, al llegar, o sea, por más de que yo tenga una columna del tamaño que quiera, con la cantidad de platos que quiera, tarde o temprano voy a llegar a ese azeótropo, es decir, el punto en el cual el líquido tiene la misma composición que el vapor en el equilibrio. De tal manera que si los dos tienen la misma composición, de nada sirve que yo los haga hervir. La ventaja y la característica de la destilación fraccionada es que cuando yo hiervo una mezcla, el vapor tiene mayor concentración en el componente más volátil que la que tiene en el líquido. Eso significa que por ebullición yo voy separando el más volátil. Si lo condenso y lo vuelvo a hacer hervir, aumento esa separación. Y en cada nueva etapa se va aumentando esa separación de tal manera que se va concentrando de etapa en etapa. Por eso se denomina destilación fraccionada, porque se va fraccionando en fracciones que ocurren en cada plato, se va consiguiendo un poquito más de separación, otro poquito más de separación, y así sucesivamente, y el componente más volátil se va haciendo cada vez más volátil. Una operación de purificación de componentes teóricamente puede llegar a tener todo el tamaño que yo quiera darle a la columna y siempre voy a conseguir mejor y mejor y mejor separación, siempre y cuando los dos componentes no formen azeótropos, si son dos. Estuve leyendo hace poco hablaba de la columna, una de las columnas de crudo más grandes del mundo, tiene 120 metros de altura,
trabaja con algo así como 380 platos. Es una columna que tiene como 10 metros de diámetro. Fue instalada ya hace un tiempo en Nigeria. Y bueno, debido a que los componentes dentro de esta separación del crudo no forman azeótropos, mientras más alta sea la columna, mejor es la separación de los componentes. Y para eso era justamente esa columna de tanta altura. No es la columna más alta del mundo. Esta era una columna de tratamiento de hidrocarburos. La columna más alta del mundo es otra columna donde se separan dos componentes. No recuerdo si era dos componentes livianos del petróleo, me parece que era el propano y butano, tal vez, no sé. Bueno, el caso es de que eran solamente dos componentes. La columna es un poco más alta, más delgada, pero igual, debido a que el equilibrio yo lo puedo llevar hasta el límite, la separación de los componentes es pues bastante extrema, 99.9999, una cantidad de nueves de porcentaje de pureza, ¿no?, para los componentes. Eso es excelente. Mientras más alta la torre, o sea, mientras más platos le doy, más separación consigo. Eso no se puede hacer con una mezcla que forma azeótropos. Yo tengo un límite en la construcción de la torre. Si sigo agregando platos, en ese caso del azeótropo, no gano nada, simplemente gasto material, porque los platos siguientes van a seguir manteniendo el azeótropo, no consigo la separación. Bueno, en este caso, la destilación azeotrópica tiene como característica básica de que a una mezcla, por ejemplo, el agua y el alcohol, se le agrega un tercer componente. Ese tercer componente es más afín a uno de los dos componentes. Por ejemplo, hay un proceso de separación del alcohol que usa benceno. El benceno en la mezcla de agua y alcohol forma una separación de fases. El alcohol, a pesar de que se mezcla muy bien con el agua, sin embargo tiene mucha afinidad por el benceno. Entonces, si yo tengo una mezcla de agua y benceno, el alcohol prefiere irse al benceno y el agua no puede mezclarse con el benceno. Entonces, si yo quiero separar el alcohol del agua, de esta manera consigo hacer la separación. El agua no va a pasar al benceno, el alcohol pasa al benceno, y el alcohol y el benceno, como son miscibles, tienen otra columna en donde se les separa con el grado de separación que nosotros querramos. Mientras tanto, el agua va por otra ruta. Esa es una forma de hacerlo. Bien, entonces, como vemos, son diferentes tipos. En nuestro curso nosotros vamos a trabajar básicamente con una mezcla binaria en una columna estándar, que es una columna que tiene su condensador y acumulador y por debajo su rehervidor, ¿no? Es una operación estándar. Una vez que nosotros tengamos los conceptos y principios básicos de esa destilación, podemos hacer los ajustes para cualquiera de las otras operaciones que vienen acá. Bien. Bueno, el contacto entre el líquido y el vapor para la transferencia de masa puede ser, de acuerdo a la construcción de la columna, en columna de platos, y dentro de los platos pueden haber campana de burbujeo, ya lo conocen, válvulas
como estas. Aquí tenemos otra imagen de las válvulas. Platos perforados, que son simplemente un disco con agujeros. Y estos son los tres tipos básicos de los métodos para permitir el paso del vapor hacia el líquido. Y también tenemos el caso de las columnas empacadas o rellenas, que también las vamos a ver posteriormente, ¿no? Dentro de estos hay una serie de diferentes tipos de empaque, los anillos Raschig, anillos PAL, tenemos también monturas, montura Berl, montura de diferentes tipos. Tenemos también algunas variaciones, como por ejemplo los teleretes. Estos ya son componentes de invención y construcción más reciente, y sobre todo en los últimos tiempos ya los empaques estructurados, que bueno, se puede demostrar que para muchos casos los empaques estructurados son ventajosos porque dan una área de contacto entre el líquido y el vapor semejante a lo que pueden tener los rellenos de otro tipo, pero por el empaque estructurado pueden tener menor peso. Normalmente son construidos en materiales plásticos, en láminas, generalmente, lo que les hace bastante convenientes. Una columna de ese tipo puede ser más alta, ya saben, porque el peso del relleno es una limitante en algunos casos. Bueno, la base del cálculo del equilibrio y la separación de componentes en una columna de destilación se basa en los balances de materia y balance de energía. Acá tenemos un ejemplo de un plato, una etapa, en donde puede haber una entrada de alimentación o no. Normalmente hay una entrada de vapor por abajo, salida de vapor hacia arriba, o entrada de líquido del plato inmediatamente superior, también caída de ese líquido hacia abajo, y puede en algunos casos agregarse o quitarse calor para algunas características que se quiera obtener en el líquido o en el vapor. En la columna entonces podemos realizar balances de materia y energía tomando en cuenta diferentes puntos de análisis. Acá estas líneas representan lo que le llamamos la envoltura del cálculo, en diferentes casos, para el tope, para el condensador, para el acumulador, para el reflujo nada más, por encima de la alimentación, o sea, todos los platos que están por arriba, por debajo de la alimentación. Esto está al revés, el enriquecimiento es por arriba, el despojamiento es por abajo. El análisis por cada plato o balances globales. En la actualidad, ya el desarrollo de las técnicas de computación han favorecido que se tomen en cuenta diferentes formas de análisis. Nosotros no vamos a entrar a ese detalle, es un poco complicado, pero tenemos aquí el esquema de un plato y las variables o parámetros con los que podemos tomar en cuenta. Hay una alimentación, en la alimentación podemos anotar los flujos, las composiciones, las entalpías, temperaturas, presiones, ¿no? Lo mismo en cada corriente, ¿no? Por ejemplo, acá tenemos composiciones,
entalpías, temperaturas, presiones, etc. Lo mismo para cada caso. Y podemos considerar extracción de vapores como corrientes laterales o extracción de líquidos como corrientes laterales, y en algunos casos esto puede ser entrada o salida, es decir, entrada de una corriente lateral, entrada de un vapor lateral. Por ejemplo, en las columnas de destilación de petróleo, existen en algunos casos una salida de líquido de algún plato, se opera en ese plato, se le calienta, se le extrae el líquido y el vapor regresa a la columna por otro plato distinto. Entonces ahí tenemos salida de líquido y regresa vapor a la columna. Cada uno de esos casos se puede analizar por medio de los balances que nosotros podemos ver también en lo que va a venir dentro de un momento. Para sistemas multicomponentes con diferentes condiciones de operación, siempre se me pasa la hora, 1 hora es muy corto para mi clase, ya estamos sobre la hora. Creo que lo voy a parar acá, ¿ya? Solamente acá terminaré en todo caso con esto, que dice que para multicomponentes nosotros podemos trabajar con el sistema que se llama MESH, ¿no? En el cual se hace balance de masa, balance de energía, hay una sumatoria de fracciones modulares que debe dar 1 para cualquier circunstancia, y el balance de entalpía. Bueno, vamos a parar acá. Por favor, todos activen sus videos. Es muy corto el tiempo, 1 hora para esta clase. Rapidito, por favor, porque se nos pasa la hora y ustedes tienen que ingresar a otra clase. Bueno, veamos. Agapi. Agapi presente, profesor. Araujo. Araujo presente, profesor. Roni. Roni presente. Atúncar.